¿Cómo están? Bienvenidos a Última Mirada. Vamos a conversar hoy día con quien gobierna, bueno, la comuna de Santiago, el exdiputado Mario Desbordes. Muchas gracias, Fernando, por la invitación. Encantado, Mario. Y te quiero preguntar de inmediato, estábamos conversándolo quizás aquí hace un ratito, ¿cuál es la diferencia entre un parlamentario y un alcalde? Yo decía, el alcalde tiene recursos. Las promesas que hace las puede generar con sus propias platas, mientras que los diputados pueden prometer mil cosas o los senadores, pero tiene que haber una elección, una votación y, en fin, una cosa más compleja. Como diputado se pueden hacer muchas cosas. Yo tengo el gusto de decir que logré apoyar y aportar, bueno, era presidente del partido además, así que para lograr sacar varias leyes importantes. Pero el alcalde trabaja en la necesidad más diaria, más directa del vecino. Es el Estado más cerca del vecino. Es la autoridad estatal lejos, más directa, en la que se relaciona más directamente con la gente, con la ciudadanía. Tenemos recursos, por supuesto, siempre son menos que las necesidades, pero tú puedes ir concretando cosas. Y en la dirección de un alcalde, en la conducción o el sello que le da la gestión, también hace una enorme diferencia. Si yo enfatizo más seguridad, prevención, aseo, limpieza, ornato, etcétera, la comuna cambia en eso. Un ejemplo quizás bien específico, a mí me dicen alcalde, al inicio de la gestión, ya hemos duplicado la cantidad de gente de seguridad, pero al inicio de la gestión empezamos a lograr resultados mejores, pero con la misma cantidad de guardias de siempre. Entonces la pregunta del millón era ¿por qué si son los mismos? Bueno, porque si tú los empoderas, los respaldas, les marcas un camino nítido respecto a lo que tú quieres hacer y lo que esperas de ellos, el resultado es distinto, es evidente. Uno puede tener 1.000.000 de policías, pero si no hay una voluntad clara de hacer algo, no se va a lograr. Una cuestión es los recursos y otra es la actitud que tú tienes. Mario, la otra cosa que es interesante, si es que lo estamos comparando con la política clásica. La política clásica tú tienes, qué sé yo, si es que una determinada coalición gana con mayoría, bueno, eventualmente puede deshacer muchas cosas que se hicieron antes o cambiar de cosas. Sin embargo, la continuidad del territorio comunal es una cosa que de alguna manera fuerza a generar mucho más relaciones de coordinación e incluso de empatía con los adversarios que lo que pasa en el Parlamento. Quiero aprovechar en la respuesta una cosa así. Sí. Por eso para mí es importante que al Congreso, en la próxima parlamentaria, ojalá ganen aquellos candidatas y candidatos que representan fuerzas que están dispuestas a dialogar. ¿Por qué? Porque si los cambios se hacen con una mayoría transitoria y uno dice, mire, tengo mayoría en el Congreso, no necesito llegar a un acuerdo, no voy a ceder nada, como dicen algunos. Yo no cedo nada. Ese que no cede nada, que no entrega nada, produce acuerdos que son frágiles, de corto plazo, porque apenas cambia la mayoría, te dan vuelta la ley completa. En cambio, cuando tú eres capaz de lograr un acuerdo lo más transversal y amplio posible, todos ceden un poco, ese acuerdo dura mucho más en el tiempo. Por eso me aprovecho de tu pregunta para plantearle a la gente que nos está viendo que ojalá priorice a aquellos candidatos y candidatos que defienden su punto de vista, pero que están dispuestos a dialogar y llegar a acuerdos. En el municipio yo tengo 10 concejales que me acompañan en la gestión y en general muchas de las cosas que hemos aprobado se aprueban por unanimidad. Hay 2 concejalas comunistas que a veces obviamente generalmente hacen oposición. Yo me quejo un poco en las redes sociales, porque en las redes sociales son bastante más duros que en el Consejo mismo. Pero ellas quizás son las 2 más duras. Hay una concejala del Frente Amplio que siempre tiene la disposición de dialogar, a conversar. Hay otra concejala del Partido Ecologista, Animalista, que también está siempre colaborando. Del otro lado, los 2 concejales republicanos, colaborando constantemente. En el Consejo, como se está más cerca de los vecinos, también las concejalas y concejales deben responderle al vecino y la vecina que te está diciendo, oiga, yo necesito más seguridad en el barrio. Está tan directamente relacionado el concejal y el alcalde con lo que pasa en la calle, que es muy difícil que tú, por una cuestión ideológica, estés frenando proyectos que el vecino necesita. Entonces, eso en el Congreso es distinto. En Valparaíso es un internado, una cosa muy especial, es un compartimento estanco en donde no entra nadie, donde cuesta mucho interactuar con el parlamentario
Y el parlamentario tiene esta posibilidad en la semana distrital, ¿no es cierto?, de acercarse al vecino o a la vecina, pero no es la intensidad que tiene un concejal o un alcalde. Eso lo he aprendido comparando ambas pegas, habiendo estado en ambos lugares. Bueno, y sí, de hecho, también lo planteaste, creo, porque te leí por ahí, con respecto a una cosa que está vigente, que es la posibilidad de presentar a la presidenta Bachelet como a la Secretaría Nacional de las Naciones Unidas. De tu sector, Iván Moreira aprobó eso, Manuel José Sandón, pero el resto se echó para el lado muy grande, y tú dijiste, mira, esta no puede ser mezquina una cosa que favorece al país. O sea, yo creo que la presidenta tiene todos los requisitos formales y personales para ser secretaria general de Naciones Unidas. Para Chile sería un honor gigantesco. Es injusta la crítica respecto de que cuando fue secretaria de Derechos Humanos, ¿cierto?, se cargó, digámoslo en términos coloquiales, hacia un lado. No es cierto. Fue bastante estricta. Yo tenía mis aprensiones, porque yo cuando uno la ve con la foto con Fidel Castro, así abrazado a Fidel Castro, uno dice, pucha, la presidenta, ¿qué irá a hacer ahora que está encargada de alta comisionada de Naciones Unidas para el tema de derechos humanos? Y fue súper correcta. De hecho, se enfrentó a potencias, ¿no es cierto? A Maduro se enfrentó también. A Maduro, el informe sobre el Tíbet no le gustó al gobierno de Beijing, le reclamaron mucho. Y yo creo que tiene todas las cualidades, y en lo personal espero que la apoyemos. Lo que sí estoy de acuerdo con que el gobierno cometió un error una vez más en términos de que no socializó con los 8. Pudo haber llamado a los 8 candidatos y decirle, mire, queremos hacer esto, ¿qué le parece? Porque esta votación es en julio del próximo año, muy entrado el próximo gobierno. Y yo creo que el presidente quiso anticiparse, hacer la propuesta, está bien, pero bastaba y sobraba con haberlo citado a todos y haberle dicho o llamado, oye, ¿sabes que quiero proponer a esta persona? El presidente, esto es un gesto que yo lo respeto, ¿cierto? Espero que no se dé otro motivo. A mí me tiene re preocupado que quiere indultar a Hernández Norambuena, algunos frentistas, me tiene re preocupado eso, pero esa es otra historia. En este caso, yo apoyo la propuesta de la presidenta Bachelet como secretaria general de Naciones Unidas. Ojalá se logren los votos y que el gobierno que entre, sea quien sea el que gane, apoye con mucha fuerza esta postulación. Ahora, Mario, ¿y qué fue de la creación de esta suerte de asociación de municipalidades nacional que hay? ¿Funciona, no funciona? Sí, hay dos grandes asociaciones, que es la Asociación Chilena de Municipalidades, que es la más grande. Yo soy vicepresidente ahí. Tuvimos directorio la semana pasada y con alcaldes de distinto color político, mi vecina ahí de Quinta Normal, la Karina Delfino, con la que estamos trabajando varios temas comunales. Y la asociación, por ejemplo, acordó el directorio el viernes pasado de pedirle al Congreso este tema de la Ley de Seguridad Municipal con mucha fuerza, y la van a firmar esta petición más de 300 alcaldes. Hay un trabajo constante de acompañar proyectos de ley. Hay una coordinación para ir mejorando ciertas áreas, salud, educación, etc. Está también la AMUCH, la Asociación de Municipios de Chile. Por una cuestión coyuntural, porque ganamos la elección, la centroderecha en la municipal pasada, las presiden dos alcaldes de centroderecha, Gustavo Alessandri, la Asociación Chilena, la más grande, y la AMUCH, José Manuel Palacio de La Reina, y las dos están funcionando, las dos están operando. Fui hace poco a Viña a un congreso de la AMUCH por temas de crimen organizado y seguridad municipal. ¿Cómo podemos trabajar juntos? Estaba el fiscal Barro, hizo una posición espectacular, la gente de seguridad de los municipios, un poco hablando de qué estábamos haciendo como municipio y qué está haciendo el Ministerio Público, las policías, para enfrentar el fenómeno del crimen organizado, no de la incivilidad, no de lo más habitual. Están funcionando las dos y con buenas iniciativas. Ahora, el crimen organizado es uno de esos conceptos que ya quedó instalado y que, bueno, sirve para un montón de cosas. Sirve para echarle la culpa, si es que tú estás en contra del gobierno, bueno, el crimen organizado, y si no, hay toda también una situación sobre a ver qué instrumentos hay para usarse. ¿Por qué no se hace, te dicen, como en otros países? Bueno, incluso hay candidatos presidenciales que han dicho hay que portar armas. Y por lo tanto, ¿cómo se está viendo ese tema del crimen organizado, donde hay mucha gente que dice, mira, esos son puros extranjeros? Y por lo tanto, siempre hay alguien, como decía el escritor Humberto Eco, escribió un libro extraordinario que se llama Construir al enemigo. Porque, de alguna manera, si es que tú tienes a un enemigo, la culpa no es tuya, es de él. Sí.
¿Y qué tanto de verdad y qué tanto de ficción hay en todo esto? Yo creo que la sociedad chilena no ha tomado el peso de lo que significa el crimen organizado como riesgo para la democracia y riesgo para el país en general. A mí me tocó estar en la Asamblea General de Interpol en Doha, en Qatar, cuando yo era subsecretario de Investigaciones y las potencias europeas planteaban los riesgos del crimen organizado y por qué había organizaciones criminales de, por ejemplo, República Dominicana instaladas en España, los trinitarios. Y el análisis que se hacía era, la verdad, que muy crudo, muy duro. Y en Chile en ese minuto nosotros mirábamos esto como algo lejano. Hoy día tenemos organizaciones criminales chilenas muy importantes y tenemos organizaciones de crimen transnacional que son sobre todo provenientes de Colombia, Venezuela, República Dominicana y Perú. En la comuna de Santiago incluso, ahí están todas. Lo conversaba con el embajador del Perú, que es experto en este tema, fue vicecanciller y fue además encargado del tema de crimen organizado en la Cancillería peruana, que es extraordinariamente profesional. Tú sabes cómo es su Cancillería. Chile debe entender que el delito en general es un riesgo, ¿ya? Culpar al extranjero siempre, la verdad que es un error. Ayer se logra detener anteayer a una banda de ladrones que nos tenía ya muy complicados en el parque forestal, son todos chilenos. Las encerronas y los portonazos son 99% chilenos, pero hay otros delitos en donde sí hay muchos extranjeros que participan. Entonces el crimen organizado requiere de una mirada mucho más grande, más amplia para ser enfrentado. Necesitamos más niveles de transparencia. El crimen organizado funciona con, uno, uso de la violencia y la fuerza inusitado para lo que es Chile. Armas de fuego que nunca habíamos visto en manos de organizaciones delictuales, fusiles de asalto de primer nivel. Pero además un nivel de capacidad financiera gigantesco, capaz de corromperlo todo. Yo he planteado en varias entrevistas y en debates que el crimen organizado afecta a la democracia por tres razones fundamentales. Lo primero, llega antes que el Estado a ayudar a la ciudadanía, como lo hacía Pablo Escobar, ¿no es cierto?, que tenía viviendas, equipos de fútbol. Lo segundo, corrompe a la autoridad con una facilidad enorme porque tiene mucho dinero. Y cuando hablo de autoridad nos hemos encontrado en el último tiempo con policías, con fiscales, con jueces, con autoridades políticas en Chile, ahora ya. Eso ya no es una posibilidad, es una realidad. Y el tercer elemento que es súper importante, que la ciudadanía, y este lo agrego yo, la ciudadanía al sentir que el Estado le está fallando y no lo estás cuidando, protegiendo ante el delito en general, y en especial el crimen organizado, empezamos a dejar de lado el concepto de democracia como este cierto sistema en donde estamos mejor. Y por eso la democracia se afecta también porque el ciudadano dice, bueno, la autoridad se cuida a él y no me defiende a mí. Y por ende también volvemos a la mirada al populismo, autoritarismo y a dejar de creer en el sistema como tal. Entonces, tenemos que trabajar muy fuerte para perseguir el dinero. En ese contexto, el tema del secreto bancario, yo no tengo ningún problema. Lo único que quisiera, y lo he dicho antes de las palabras de Javier Echeverri, que fueron muy duras, una institucionalidad de impuestos internos como un ente autónomo. Si yo le voy a dar esa posibilidad de impuestos internos, no puede ser el brazo armado del gobierno de turno, y lo ha sido en causas de financiamiento a la política. Impuestos internos debe pasar a ser una institución completamente autónoma, como lo es la Contraloría, como lo es el Servicio Electoral, como lo es el Banco Central, con un directorio probablemente nominado por distintos entes, que tenga un nivel de responsabilidad altísimo respecto de lo que hacen, con sanciones muy duras para quienes infringen su marco normativo, pero además con una fuerza mucho mayor que la que tiene hoy. Ahora, pero convengamos una cosa, Mario, que el Servicio de Impuestos Internos tiene una cantidad de información, sobre todo cuando te toca pagar impuestos, por ejemplo, a las personas que pagamos impuestos todos los años, tiene una cantidad de información que le permite saber si esta persona está haciendo lo que corresponde o no. Y esa información, ¿a quién se la manda para que se produzca
por ejemplo, la búsqueda de esas personas bueno, faltan a lo que tienen que hacer. Ahí tiene que haber un trabajo conjunto con la unidad de análisis financiero, con la fiscalía, etcétera. Te voy a dar el ejemplo de Makes, por ejemplo. Nosotros detectamos operaciones extrañas, hicimos un empadronamiento de los 5.000 toldos azules y le entregamos la información a Impuestos Internos. La Dirección Regional ha hecho un trabajo extraordinario y logró detectar solo el primer mes 9.000 millones de evasión. Sí, está, Diego. Solo un mes. No puedo dar el detalle, pero sé que se ha logrado detectar evasión por algunas decenas de miles de millones de pesos más en otra de las análisis que han hecho. Calculamos que solo el barrio Meix, solo en el barrio Meix hay 120 millones de dólares de evasión al año. Eso es una cifra enorme, 120.000 millones de pesos. Eso es el presupuesto de instituciones completas. Entonces, solo en ese barrio, que son unas pocas manzanas, claro, es el barrio comercial más grande de Chile, se mueven miles de millones en ventas todos los días, etc. Entonces, el trabajo que hace Impuestos Internos para nosotros ha sido clave en enfrentar estas organizaciones delictuales. Por eso maneja mucha información, pero también hemos constatado que le falta musculatura, ¿cierto? Y el apoyo de otras instituciones para lograr mucha más información. Hay mucho dato que nos está llegando y, mira, lo conversábamos con la Fiscalía. Por ejemplo, he sabido que narcotraficantes han pasado al negocio de los cigarros, del cigarrillo ingresado de manera de contrabando. Sí, de contrabando. Porque ganan lo mismo, tienen menos riesgo y la pena es mucho más baja. Es evidente y es sabido por qué se instala el Tren de Aragua o alguna organización dominicana como los trinitarios en Chile. ¿Y por qué no están las maras centroamericanas? Porque necesitan una densidad de población mayor. ¿Para qué? Entre otras cosas, varios factores más, pero hay uno de los elementos que es clave, que cuando ellos mandan su remesa de vuelta a Venezuela o a República Dominicana, va entre medio de miles y miles de operaciones que hacen sus connacionales, porque tenemos una población muy grande de esos dos países, la mayoría de ellos gente honesta, la mayoría de ellos gente de trabajo, y entonces se aprovechan de que hay tantas remesas al día que ahí se esconden, ¿cierto?, los envíos de dineros de estas organizaciones a su país de origen. Si estuvieran una mara hondureña, se notaría, porque los hondureños son muy poquitos en Chile. Y ahí hay un punto importante, la facilidad con la que tú puedes enviar una remesa al extranjero sin dejar ningún registro. Tú puedes cambiar dólares por miles de dólares al día y no te queda nada, no dejas ni siquiera la cédula registrada. En el banco sí. Cuando uno al banco le pide, pues me sorprendió esto, porque en algún minuto no he querido comprar dólares en el banco y hay que hacer un trámite re largo. Pero no es así a un ciudadano de a pie. Va a cualquier centro comercial, cambia los dólares, no, nada, ni un registro. No queda nada. Y si tú quieres enviar tus dólares a Caracas o a República Dominicana, a Santo Domingo, Sí. Ni un registro. ¿Qué pasa con las grandes tiendas de ciertos centros comerciales? Se compran carteras de 2, 3 millones de pesos en efectivo. En efectivo. Y no hay un solo registro. Oye, pero dime, Mario, territorialmente, ustedes, o siempre se había dicho antes que los alcaldes conocen cada metro cuadrado de su comuna y por lo tanto este tipo de cosas podrían decir exactamente dónde funcionan, dónde están, dónde viven, etcétera, o no. Tenemos mucha información por dos razones. Por la capacidad que tiene el propio municipio de obtener información. Yo tenía 300 agentes de seguridad, ahora vamos a llegar a los 700 ahora en octubre. Recibí con 350, 400 cámaras operativas, vamos a terminar con 700 el año y vamos a licitar probablemente en los próximos meses para tener 4.000 cámaras de televigilancia en toda la comuna el próximo año. Eso te permite una recopilación de información muy grande y nosotros tenemos una unidad que se rearmó ahora en este periodo por Arturo Ruti y su equipo que va recabando información, análisis policial, inteligencia de seguridad y eso se le entrega a la Fiscalía. Estamos trabajando codo a codo con la Fiscalía para generar denuncias con el track que permite además ser medio de prueba. Nuestras imágenes ahora están de nuevo, hemos logrado recuperar el que tengan un proceso completo de seguimiento para que sean medio de prueba. O sea, una cadena de custodia se llama en términos legales.
Pero además la ciudadanía se acerca mucho. A mí me pasa mucho, voy a de los vecinos, me dicen, alcalde, mire, en esa esquina, en esa casa, están vendiendo droga. Y cuando te dicen eso, ¿cuál es la reacción tuya? ¿Cómo lo haces? Se toma nota de inmediato. La primero que le digo, dígamelo más despacito, que no la escuche o no lo escuche nadie. Primer punto. No me lo diga en la reunión, ¿cierto? Mañana me reúno con un comité de seguridad de aquí del sector, de aquí del ladito de CNN, mañana en la tarde. Ellos saben que la reunión es para ver las medidas de seguridad que hemos estado adoptando en el barrio. Pero si hay una denuncia que hacer, como ya me reuní antes con ellos, eso se hace en privado, reservadamente, para evitar represalias al vecino que denuncia. Y nosotros tomamos ese dato e inmediatamente trabajamos esto con la Fiscalía Centro Norte, que está trabajando muy bien con nosotros. Se lo agradezco mucho la pega a la Centro Norte y con las policías, tanto la PDI como Carabineros. Entonces producimos inmediatamente una denuncia que ya no podemos nosotros contar cuántas, pero son muchas las que ya han tenido resultados, detenidos, droga, armas, etc. Y dime una cosa, Mario, ¿hay sistemas en otras partes del mundo que a ti te parezca, oye, me encantaría introducir esa variable, ese sistema, esa forma, esa lógica aquí? Sí. ¿Y qué cosas, por ejemplo? Mira, tuve el privilegio de conversar personalmente con el alcalde de Madrid en noviembre. Me invitaron, gastos pagos, el Partido Popular, antes de que yo asumiera. Me reuní con el alcalde de Madrid y la alcaldesa de Granada, en un seminario, además, donde hablamos de este tema, crimen organizado, delito, etc. Estuve en un Zoom con el alcalde de Berlín, me contaba todo lo que están haciendo. Pero yo creo que, valorando mucho lo que se puede sacar mucho de ahí, pero creo que en el barrio hay muchas experiencias exitosas y que son más realizables por nosotros porque son comunas que tienen los mismos problemas económicos y una idiosincrasia parecida a la nuestra y por lo tanto son más viables de implementar acá. Y abordo dos. Viajes pagados por mí, me han criticado que el alcalde viajó. Me tomé 5 días en el verano para descansar un poco, casi me mataron. Están instalados la mentira de que paso de vacaciones. Ojalá, mi señora me dice, ¿sabes qué? Tómate, la van a reclamar igual. Viajé, me pagué de mi bolsillo un viaje a Buenos Aires porque me llama el gobernador Jorge Macri y me dice, Mario, ya que asumiste, ¿cuándo nos reunimos? Tengo 2 o 3 temas interesantes que plantearte. Perfecto. Para que no jodieran la pita de que plata municipal, pasaje pagado por mí, 24 horas me demoré en el viaje, me reuní con Patricia Bullrich y con la Patricia estuvimos analizando la situación de lo que estaba pasando con el ingreso de armas a Chile, que vienen de Argentina, muchas. La Policía Federal Argentina ha tenido resultados estupendos deteniendo balas. Luego analizamos la situación del crimen organizado. Me pidió mi opinión respecto al Tren de Aragua. Ellos no tenían detectado el Tren de Aragua. Recién este año las primeras detenciones de miembros del Tren de Aragua. Pero con Jorge Macri estábamos analizando cómo actualizaron ellos el Centro de Monitoreo Urbano, el CMU. Está en Chacarita, cerca del estadio, ahí al lado del cementerio. Son 18.000 cámaras de televigilancia que están monitoreando lo que pasa en la ciudad autónoma, que es equivalente a la comuna, 3.300.000 personas, 18.000 cámaras. Nosotros tenemos 500.000 habitantes y tenemos 700, o sea, la diferencia es gigantesca. ¿Cómo incorporar la inteligencia artificial? ¿Cómo incorporar variables? ¿Y cómo se está coordinando eso con la policía de la ciudad autónoma, que son 18.000, 19.000 policías propios? Nosotros no tenemos policía, pero sí tengo mi agente de seguridad. Ahí ya el conocer esa experiencia en detalle es, la verdad, algo que tú puedes aplicar acá. Y te voy a dar un segundo ejemplo. Viajé a Asunción, me llama el ministro Riera, ministro del Interior, me dice, Mario, arráncate, quiero mostrarte 2 cosas. Paraguay. Sí, partí a Paraguay, también me lo pagué yo el viaje, me reuní con el ministro del Interior, los 2 viceministros, con el comandante de la policía, y vimos una experiencia. Me reuní con el alcalde de Luque, que es donde está la Confederación Sudamericana de Fútbol. Oye, cómo enfrentó el tema del comercio ilegal, cómo ha repuntado el tema inmobiliario, etcétera, etcétera, etcétera. Pero de todas las experiencias que conocí, el proyecto Lince en Paraguay, donde los motoristas andan de a 2, entrenados, etcétera, y es mucho más efectivo cuando llegan 4 personas en 2 motos, en 2 minutos, 5 minutos, máximo 7 minutos, que cuando llega el motorista solo, que tiene que bajarse, estacionar, etcétera. Pero fíjate una experiencia que están haciendo en Asunción, que tiene que ver con cómo rescatar a los niños, niñas y adolescentes de la droga. Ellos dicen, bueno, aquí había 3 áreas que tenían que actuar y cada uno va a su santo. Entonces el presidente ordena, perdóneme, me va a sentar a educación, salud y a la policía.
Y los tres tienen que tener un comité en cada comuna, en donde van a tener el listado de los jóvenes que están hoy día con consumo problemático de este tipo de cosas. Y la policía va a estar chequeando que está yendo a clases, le pide el informe a salud de que está yendo a los tratamientos, y usted se me encarga además de que no recaiga. Y si recae, usted trata las alertas. Se estableció todo un sistema que incorpora, por ejemplo, no tenían psiquiatras suficientes. Entonces se dijeron, ¿qué hacemos? No tenemos médicos psiquiatras, se demoran años en formarse un psiquiatra. Mira, crearon el curso de monitor de tratamiento de drogas para médicos cirujanos. El tipo ya es médico cirujano, sí, pero en 6 meses aprueba un curso y lo deja preparado para monitor en recuperación de personas con adicción. Esto todo con OK de la OMS, cumple todos los estándares. Pregunté aquí en Chile, ¿se podía hacer lo mismo? Y están en una pega en un país como Paraguay, que uno dice, oye, que Paraguay es más chiquito que nosotros, tiene menos recursos. Pero están haciendo una cuestión que en Chile no se está haciendo. Ellos, con sus pocos recursos, han dicho, ¿sabe qué más? No saco nada con mandar al policía a meter preso al cabro. Solamente, eso no sirve de nada. No saco nada con mandarlo al médico si no hay psiquiatra. ¿Cómo lo arreglo? No saco nada con asegurarme que vaya a tratamiento si no está yendo al colegio. Exactamente. Entonces, tú te encuentras con experiencias aquí en el barrio que son no solo replicables, que tenemos un deber moral de ir a copiar. Entonces, sí, hay mucha experiencia copiable, Fernando, aquí en el barrio, en Europa, por supuesto, mucho más, con recursos escasos, menos que nosotros incluso, y que por Dios que no solo son creativos, sino que apuntan al corazón de lo que hay que hacer. Oye, me quedaría conversando contigo mucho rato, te vamos a invitar dentro de unas semanitas más, porque hay mucho que hablar de los territorios. Y claro, estamos como tú lo dijiste muy bien, estamos en época eleccionaria donde la tendencia es a no conceder nada, a dividirse, pero después podemos hablar, y te voy a invitar para hablar sobre todo esto que estás diciendo al final, a ver qué cosas podemos hacer que todavía no hemos hecho. Perfecto. Mario Desbordes, muchas gracias por estar con nosotros. Gracias, Fernando. Muchas gracias a todos ustedes por su sintonía. Nos encontramos mañanita. Chao.